Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un concepto que quizás no sea familiar para todos, la idea del remanente en el adventismo del séptimo día. Lo fascinante de este concepto es que, aunque parezca una idea teológica de nicho, es clave para comprender no solo cómo se ven a sí mismos los adventistas, sino también cómo interactúan con el mundo. Exacto. Y esta inmersión se siente aún más especial porque tú, nuestro oyente, nos enviaste una colección de artículos académicos y extractos. Es como si estuviéramos en una expedición personalizada para explorar este concepto. Tienes razón. Para despertar aún más tu curiosidad, ¿sabías que el adventismo ha crecido hasta tener más de 21 millones de miembros en todo el mundo? Su comprensión de sí mismos como un remanente está profundamente entrelazada con ese crecimiento. Entiendo que puede sonar un poco críptico para quienes no estén familiarizados con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Podrías darnos una breve descripción de sus creencias principales? Claro. El adventismo surgió en el siglo XIX, nutriéndose de varias tradiciones cristianas, pero con algunas creencias únicas. Por ejemplo, la observancia del sábado como día de reposo y una comprensión particular de la historia a través del lente de lo que llaman la gran controversia. La gran controversia me suena a que va mucho más allá de un simple debate teológico. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? Los adventistas creen que existe una batalla cósmica entre el bien y el mal que se desarrolla a lo largo de la historia. Es una narrativa que moldea su interpretación de todo, desde los eventos actuales hasta su propia misión en el mundo. Y creen que esta gran controversia no es solo una idea abstracta. Para nada. Le da forma a su cosmovisión y a su sentido de urgencia. Y para comprender plenamente su concepto de remanente, es fundamental entender esta creencia central en una lucha cósmica en curso. Es un elemento fundamental de su identidad. Por esto hacemos estas inmersiones profundas. Ya estamos llegando a esas capas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Ahora sí hablemos del remanente. ¿De dónde viene esta idea? El concepto de remanente tiene raíces profundas en la historia bíblica, particularmente en el Antiguo Testamento. Piensa en las historias de individuos o grupos fieles que permanecieron leales a Dios en medio de la apostasía o el desastre generalizados. Como Noé y el diluvio. Exactamente, Noé y su familia representan un ejemplo clásico de un remanente que preserva la fe y el propósito de Dios en medio de un mundo que se aleja de él. Entonces la idea tiene un origen bíblico. Pero ¿cómo la empezaron a usar e interpretar los adventistas específicamente? Los primeros adventistas estaban intensamente enfocados en la segunda venida de Cristo. Para ellos, el remanente se refería a aquellos que esperaban fielmente su regreso, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios frente a un mundo consumido por el pecado y el materialismo. Así que estaba muy ligado a la idea del fin de los tiempos. Sí, inicialmente se asociaba fuertemente con el fin de los tiempos, pero con el tiempo, a medida que el adventismo se desarrollaba y la segunda venida no ocurría de inmediato, surgieron diferentes interpretaciones. Y diferentes estudiosos comenzaron a sopesar quién compone exactamente este remanente. Por supuesto. Teólogos adventistas clave como Gerhard Hessel, Jack Provonsha y Charles Steele, entre otros, ofrecieron varias interpretaciones, a veces provocando intensos debates sobre lo que realmente define al remanente en nuestro mundo moderno. Algo que me llama la atención al revisar las fuentes que enviaste es este cambio de ver al remanente como un concepto exclusivamente del fin de los tiempos a algo que podría aplicarse a grupos fieles a lo largo de la historia. Es como si la idea se ampliara. Esa es una observación aguda. Definitivamente hay una tensión entre quienes se aferran a una visión más tradicional del remanente centrada en el fin de los tiempos y quienes lo ven como un tema recurrente a lo largo de la historia, incluso aplicable a grupos fuera del adventismo. Es una idea que invita a la reflexión. Me hace pensar en cómo ven los adventistas su relación con otras denominaciones cristianas. Esa es una pregunta que definitivamente abordaremos más adelante en nuestra inmersión, ya que llega al corazón de algunos temas delicados dentro del adventismo. Pero antes de llegar a eso, exploremos otra capa fascinante del debate sobre el remanente. Se trata de la tensión entre lo que los teólogos llaman ortodoxia y ortopraxis. Me intriga esa distinción. ¿Podrías explicarlo un poco más? La ortodoxia enfatiza tener las creencias correctas, las doctrinas correctas. Se trata de la adhesión intelectual a un conjunto de enseñanzas. La ortopraxis, por otro lado, se centra en la vida correcta, en poner esas creencias en acción, particularmente en términos de justicia social y conducta ética. Y esta tensión se manifiesta en cómo los adventistas entienden el remanente. Exactamente. Algunos se adhieren a una visión más tradicional donde ser parte del remanente se trata principalmente de adherirse a las doctrinas adventistas, pero otros ponen mayor énfasis en la ortopraxis, argumentando que el remanente debería trabajar activamente por la justicia social y reflejar el amor de Dios a través de sus acciones en el mundo. Entonces, es una cuestión de qué define realmente un grupo fiel hoy en día. Sí.
Y es un debate muy vivo dentro del adventismo. Para ilustrar esto, veamos algunos ejemplos específicos de la investigación que proporcionaste, Charles Steele. Por ejemplo, aboga apasionadamente por el papel del remanente en la oposición a los sistemas opresivos y la lucha por la justicia social. Critica a quienes se centran únicamente en la pureza doctrinal, mientras descuidan el imperativo ético de actuar. Por otro lado, tenemos a estudiosos como Carmelo Martínez, que son más críticos con el uso de fuentes fuera de la Biblia para definir el remanente. Parece que le preocupa que estas nuevas interpretaciones puedan diluir los principios básicos del adventismo. Martínez plantea una pregunta importante sobre los límites del remanente y el papel de las fuentes extrabíblicas en la interpretación de las escrituras. Destaca la lucha constante dentro del adventismo por equilibrar su identidad tradicional con las perspectivas cambiantes sobre la fe y la responsabilidad social. Esto se pone cada vez más interesante. Estamos viendo cómo este concepto aparentemente oscuro del remanente está conectado con preguntas mucho más amplias sobre lo que significa ser una comunidad fiel en el siglo XXI.